Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Aquí comienza Red Más Noticias. Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión de la mañana. 6 en punto de la mañana, bienvenidos a Amanece en Colombia. Esta es la primera emisión de Red Más Noticias, comenzando una nueva semana, llegando ya a la mitad del segundo mes de este año 2021. Estamos a lunes 15 de febrero, semana de mucha expectativa porque comienza el proceso de vacunación en nuestro país. Se sigue entonces haciendo el anuncio por parte del gobierno de la proyección de dosis que llegarían en este mes de febrero y comenzando el mes de marzo, más de 1 millón de dosis. Se ha hecho además una redistribución en varias regiones de nuestro país de ese número de vacunas que fueron asignadas a distintas ciudades y a departamentos con las que serán vacunados en primer lugar el personal de la salud. Hay malestar en algunos sectores porque ese número de dosis ha bajado. En el caso de Bogotá, por el contrario, ha aumentado. Se pasó de 7.000 dosis a 12.562. También hay expectativa esta semana en la capital por el regreso a clases de los colegios públicos. 8 colegios van a iniciar el día de hoy y a lo largo de la semana se van a ir sumando más instituciones educativas. Por parte de algunos gremios de maestros dicen no estar de acuerdo con este regreso a clases presencial en modo de alternancia. La alcaldesa de Bogotá, por el contrario, dice que no hay ninguna razón para no volver a clases. Las cifras del COVID-19 en nuestro país, ayer 4.923 nuevos contagios, 180 muertos. También estamos a la expectativa el día de hoy de nuevo paro camionero. Hay protestas, hay manifestaciones de forma pacífica, han dicho las directivas, por el tema del aumento de los peajes y también están pidiendo la congelación del precio de los combustibles. Estamos pendientes de ese paro camionero que se realiza en distintas ciudades del país y en algunos departamentos. Y también hay reacciones al mensaje que envió el día de ayer el Papa Francisco. Las gracias a Colombia, las gracias al gobierno por esta posibilidad de regularizar la situación de millones de venezolanos en nuestro país. Como ven, muchas informaciones, así que ya nos vamos con nuestros titulares. Bienvenidos. 8 colegios públicos en Bogotá retornarán a la presencialidad en modelo de alternancia a partir de hoy, una semana después de que los privados hicieran lo mismo. Varios gremios de educadores manifestaron su inconformidad con el retorno a clases presenciales durante la pandemia. Varias organizaciones de transportadores inician hoy una movilización en 9 departamentos del país como protesta por el alza en los peajes. Exigen llegar a un acuerdo con el gobierno nacional, entre otras solicitudes. El Papa Francisco elogió a Colombia por el estatuto que permite regularizar a los migrantes venezolanos en el territorio nacional. Y en deportes, victoria del Tolima como visitante. Santa Fe entra en racha de triunfos, cae el invicto de Millonarios y Deportivo Cali continúa como líder al cierre de la 6ª fecha del fútbol colombiano. Edwin Cardona y Luis Muriel fueron los colombianos más destacados en el fútbol internacional, mientras que James se volvió a lesionar. Comienza a perfilarse la convocatoria a la Selección Colombia. En medio de la ley seca y toque de queda, avanza la celebración atípica del Carnaval de Barranquilla y de forma virtual. Vamos a irnos con el pronóstico del clima para el día de hoy a las 6 de la mañana, 4 minutos, así que prepárense en las distintas regiones de nuestro país. Vamos a ver cómo tendremos el pronóstico para hoy en Bogotá, al fondo Choachí. Mire, tienen ustedes una temperatura mínima de 9 grados, una máxima de 19 grados en Medellín. Vamos a tener una temperatura mínima de 24 grados, una temperatura máxima de 29 grados, día soleado en la capital del departamento de Antioquia. En Cali, temperatura mínima de 16 grados, una máxima de 27 grados. En Barranquilla, vamos a tener buen sol, temperatura mínima 24 grados, una máxima de 30 grados. Y en Bucaramanga vamos a tener una temperatura máxima de 27 grados, una temperatura mínima de 18 grados.
6 de la mañana, 5 minutos, noticia en Bogotá, y es que varias agremiaciones de transportadores inician hoy manifestaciones, movilizaciones en contra pues del aumento en los peajes. Dicen ellos que están aumentando inclusive por encima de la inflación. También están pidiendo que se congelen las tarifas de los combustibles. Manifestaciones y movilizaciones que vamos a tener en 9 departamentos. En Bogotá se va a tener manifestación en la calle 13 y dicen ellos que van a partir hacia la Plaza de Bolívar. Fabián Forero, usted se encuentra precisamente en este sector. Buenos días. Buenos días, Jenner y televidentes. Feliz inicio de semana. Nos encontramos exactamente en la calle 13. Este sector le dicen la playa, le dicen también la Y, pero es la carrera 90. En este momento lo que podemos observar es que no hay ningún tipo de bloqueo. La calle 13 en sus ambos sentidos está fluyendo con normalidad. Ahí ya en este momento ya hay grúas de la Secretaría Distrital de Movilidad, también está la Policía de Tránsito y la fuerza disponible en este punto. Hay que decir que los camioneros estarían reuniéndose en este punto hacia las 8:30 de la mañana. Van a hacer, según ellos, una caravana pacífica hasta el Ministerio de Transporte, y otro grupo va a estar ubicado muy cerca del San Andresito de la carrera 38, irán hasta la Plaza de Bolívar. Estas son las peticiones que en las últimas horas ha hecho uno de los líderes más importantes de los transportadores. Aquí está. No es paro, es una protesta, es una movilización en las diferentes ciudades y municipios con caravana de camiones, de todos los vehículos que pagan peaje, hay servicio público, servicio especial, todo el mundo que se quiera meter lo puede hacer. Porque es el sentir de un sector que está pagando los peajes más caros del mundo. Es que nosotros no podemos seguir aguantando toda la cantidad de incremento en los peajes de hasta el 300%, y fuera de eso las casetas nuevas que nos están colocando. Ya no aguantamos más. Mire, pues este sitio donde nos encontramos pues es muy neurálgico para la movilidad, pues acá salen pues todo el transporte y todos el transporte intermunicipal hacia varios municipios de Cundinamarca, y también pues hay muchos ciclistas. Se prevé que hacia las 8:30 de la mañana estén aquí en el sentido occidente-oriente de esta vía los camioneros, y pues vamos a estar muy pendientes de esta protesta, de cómo avanza esta protesta. Como ustedes lo ven, ya está la Policía de Tránsito, hay grúas de la Secretaría de Movilidad. Más adelante vamos a estar, Jenner y televidentes, con el inicio de las clases en los colegios públicos de Bogotá, 8 que inician hoy, de 123 que están inscritos. Vamos a estar en uno de ellos para verificar, para mirar cómo es este inicio de clases de los colegios públicos, los colegios distritales en Bogotá. La información desde el occidente de Bogotá, Fabián Forero, Red Más Noticias. Muy bien, Fabián, muchísimas gracias por su información. Pendientes entonces en el sector de la calle 13 hacia las 8:30 de la mañana. Iniciará entonces esta concentración. Ellos dicen no es paro, es protesta, es movilización. Vamos a tener más adelante desarrollo de esta noticia y por supuesto del regreso a clases en los colegios públicos. Ya son las 6 de la mañana, 8 minutos, y saludo como siempre a mi compañera de todas las mañanas, Paula. Feliz semana para usted. ¿Cómo amanece? ¿Cómo le fue el fin de semana? Vi que hizo algunas salidas, estuvo mirando cómo estaba Bogotá después de estar muy guardadita, juiciosa. ¿Cómo le fue este fin de semana? Jenner, hola, muy buenos días. Sí, me atreví a salir este fin de semana, he estado muy guardada desde que empezó todo este tema de la pandemia. Y me fue bien. Uno tiene que ir recuperando un poquito esa confianza sin descuidarse, ¿no? Pero me gustó mucho que vi a Bogotá absolutamente activa, mucha gente trabajando, la gente consumiendo, entonces eso me dio una luz de esperanza muy grande, justo en la semana en la que esperamos pues que ya empiece el plan de vacunación en el país. Sí, ojalá así sea, además que las cifras van bajando. Lo que ha hecho por parte del gobierno nacional es que este segundo pico pues ya ha sido superado. Sin embargo, las autoridades, en el caso de Bogotá, ya hacen el llamado para que nos sigamos cuidando porque la pandemia, por supuesto, no se ha ido. Paula, noticias con nuestro archipiélago de San Andrés, de Providencia, de Santa Catalina. Ya han pasado algunos meses luego del huracán Iota y el presidente Duque pues hizo presencia en el lugar.
4 meses exactamente han pasado desde que el huracán Iota Jenner pues llegó y golpeó muy fuertemente a San Andrés y a Providencia. El presidente Duque, es cierto, estuvo este fin de semana visitando la zona. Desde allí volvió a hablar de todo lo que tiene que ver con la recuperación de esta región del país que es tan importante. Dijo que va a centrar sus esfuerzos en reactivar el turismo. Pero vamos a preguntarle más a Laura Cifuentes. Le damos los buenos días para que ella nos cuente, aparte de esto, pues qué más dijo el presidente. Laura. Muy buenos días. El presidente Iván Duque adelantó una visita a las islas de San Andrés y Providencia para supervisar cómo va el proceso de reconstrucción en esta zona del país, que recordemos fue golpeada por el huracán Iota en noviembre del año pasado. En la jornada fue entregada la planta de residuos sólidos urbanos de San Andrés Islas, que puede procesar hasta 80 toneladas al día de residuos sólidos y beneficia a 103.955 habitantes, permitiendo la generación de energía sostenible. Ya podemos decir que todos los escombros de lo que fue la afectación del paso del huracán Iota han sido totalmente removidos. Son más de 21.000 toneladas de material removido. Por supuesto, seguimos atendiendo nuevo material que va saliendo del uso por parte de las personas, pero podemos decir que ya hay una limpieza al 100% de los daños causados por el paso del huracán Iota. De acuerdo con el presidente, los esfuerzos se centran en reactivar el turismo en la isla con la reconstrucción de hoteles y posadas. Entre tanto, el mandatario de los colombianos agradeció al Papa Francisco por las palabras de apoyo que emitió el Sumo Pontífice por el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes. Dijo Duque que el compromiso con los ciudadanos venezolanos es indeclinable. Laura Daniela Cifuentes, Red Más Noticias. Muy bien, Laura Daniela, gracias por su información. A las 6 de la mañana, 11 minutos, noticias de orden público. Lastimosamente no son buenas las noticias en el departamento de Sucre, donde 2 policías fueron atacados en el municipio de Guaranda. En el hecho, los 2 uniformados perdieron la vida. Ellos cumplían su labor de vigilancia y seguridad. Producto de las heridas, uno de los patrulleros pues murió en el lugar. Su compañero alcanzó a ser trasladado a la clínica, en donde tiempo después también falleció. En otros hechos, la muerte de un patrullero en Caucasia, en el departamento de Antioquia, fue atribuida por la policía al Clan del Golfo. 3 uniformados que han perdido la vida en las últimas horas. Y hoy en materia judicial hay noticia importante porque se retoma el juicio de todo este escándalo de corrupción que en Colombia conocemos como el cartel de la toga. Juan Carlos Giraldo, muy buenos días. ¿Y qué viene ahora? Hoy se reanuda el juicio en contra de Yara Milena Malo, la hija del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo, quien está involucrado en el caso de corrupción conocido como el cartel de la toga. La hija del exmagistrado fue señalada por la Fiscalía de ser responsable del delito de extorsión e inició el juicio en su contra en el año 2018. Sin embargo, el proceso se ha visto afectado en su curso por la pandemia. Hoy se realizará la audiencia preparatoria del juicio, pues de acuerdo con el ente acusador, Yara Milena Malo ofrecía servicios de agencia de trabajo en la rama judicial a cambio de recibir el 30% de comisión del sueldo de las personas que fueran nombradas en puestos judiciales. Supuestamente aprovechándose de las influencias de magistrado de su papá, Yara Milena Malo logró un puesto en la fiscalía para una amiga a quien por más de un año le cobraba 4,5 millones de pesos. Además, la Fiscalía también dijo que utilizaba documentos oficiales de la entidad que eran de una funcionaria para ingresar en las instalaciones y así poder presionar los pagos de sus comisiones. Juan Carlos, gracias. 6 de la mañana, 13 minutos, noticias de la economía porque hoy se hará a conocer el PIB de 2020. Los expertos dicen que podríamos experimentar una caída hasta del 7%. Vamos a conocer qué tanto se vio afectada la economía con esta pandemia. Ismael Medina, buenos días. Hola, buenos días. Se conocerá el impacto real que tuvo la economía colombiana por efecto de la pandemia del coronavirus con los datos que el DANE dará a conocer sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto en 2020. Los analistas, mercados y gremios están a la expectativa de que se revele esta cifra, que será la base para los nuevos cálculos y para entender qué tanto el COVID contagió al país.
La semana anterior se conocieron las encuestas económicas que permiten tener una referencia del comportamiento de la economía general. Y en promedio, los cálculos indican que la caída de la economía el año anterior estará alrededor del 7%, un poco menos, un poco más. Antes se hablaba incluso de un nivel superior, pero el último trimestre estuvo mejor de lo esperado y esto hizo modificar algunas de las proyecciones. Los efectos de las medidas para controlar la pandemia fueron muy fuertes. Los analistas recuerdan que el segundo trimestre de 2020 fue el peor hasta ahora registrado, cuando la economía llegó a caer casi 16% en su registro anual, porque el comercio y la producción manufacturera, así como algunos servicios, cerraron sus puertas. El desempleo comenzó a crecer nuevamente. Solo después de septiembre, con su levantamiento, las cosas comenzaron a cambiar y venían comportándose incluso mejor de lo esperado, hasta las 2 últimas semanas de diciembre, cuando por causa de un rebrote del virus, las autoridades regresaron a las restricciones, las cuales incluso se mantuvieron en parte al inicio de este año, lo que frenó el optimismo que se venía retomando, al punto que la confianza volvió a caer. En 2020 Colombia volvió a recesión de acuerdo a los reportes trimestrales negativos, aunque para Fedesarrollo esta comenzó en marzo pasado, al tiempo en que la pandemia hacía mayor presencia. Este año se espera un crecimiento de entre 4 y 5%, que será importante pero no suficiente, y que va a depender de qué medidas se tomen para hacer más dinámico ese comportamiento y de qué plan de vacunaciones se haga relativamente rápido y sea de amplio cubrimiento. Hay que inyectarle más dinámica a la economía para volver a crecer. Red Más Noticias. Ismael, gracias. Y por declaraciones de antiguos miembros de las FARC que hoy fungen como senadores, pues vuelve a darse una fuerte polémica en el país. Las FARC fue una organización rebelde, no un aparato criminal. Esto fue lo que dijeron Victoria Sandino, también Bencos Biojó. Declaraciones que no cayeron bien en varios sectores, tampoco cayeron bien dentro de las víctimas que dejó esta guerrilla. Cintia Pineda, buenos días. ¿En qué contexto hicieron estas afirmaciones? Hola, buenos días. Luego que la Jurisdicción Especial para la Paz imputara a ex jefes del secretariado de las extintas FARC por el caso de secuestros a los que calificaron como crímenes de guerra y de lesa humanidad, los hoy senadores Victoria Sandino y Bencos Biojó aseguraron que ese tribunal no debe juzgar a los exguerrilleros como criminales. Fue una organización rebelde lo que la llevó a ser contraparte de un acuerdo especial con el Estado colombiano y otros sujetos de derecho internacional. No fue un aparato criminal. Una organización de este tipo no podría haber alcanzado jamás este reconocimiento formal. Para Sandino y Biojó, los actos cometidos durante el conflicto armado deben reconocerse como delitos políticos y conexos, tal y como, dicen ellos, está dispuesto en el acuerdo de paz. Un retroceso en el reconocimiento del carácter del conflicto armado, del derecho a la rebelión, el delito político o la aplicación de los estándares jurídicos internacionales sería un mal antecedente en las garantías de no repetición y la búsqueda de salidas incruentas a otras confrontaciones armadas en el país y en el mundo. Los congresistas del Partido Comunes piden a la ONU y a los países garantes que les ayuden a verificar que se cumpla con lo pactado sobre la justicia transicional. Cintia Pineda, Red Más Noticias. Muy bien, Cintia, gracias. 6 de la mañana, 17 minutos. Y ayer, agradecimiento del Papa Francisco en su tradicional oración del Ángelus. Le agradeció al gobierno del presidente Iván Duque por este estatuto migratorio que va a permitir regularizar la situación de miles de venezolanos. En su tradicional oración dominical, el sumo pontífice resaltó que pese al contexto de pobreza y violencia de nuestro país, el jefe de Estado presentó la medida que beneficiaría a más de 1.700.000 ciudadanos que han huido de Venezuela ante el colapso social y la crisis política que desató la dictadura de Nicolás Maduro. El estatus migratorio a estas personas les va a permitir trabajar dentro del marco de la legalidad. Mensaje de agradecimiento del Papa Francisco. Paula. Siempre siento gratitud por el compromiso de quienes colaboran a favor de los migrantes. Agradezco a todos lo que hacen por los migrantes. Hoy en particular me uno a los obispos de Colombia en expresar gratitud por la decisión de las autoridades colombianas de implementar el Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos en el país, promoviendo su recepción, protección e integración. Y esto no lo hace un país rico y subdesarrollado, sino un país con muchos problemas de desarrollo, pobreza, paz, con casi 70 años de guerrilla, de muchas guerras, pero tuvieron el coraje de mirar a sus migrantes y hacer esto. Gracias a Colombia. Gracias a la Colombia, gracias.
Bueno, y tan solo minutos después del Ángelus, el presidente Iván Duque agradeció lo dicho por el Papa a través de su cuenta de Twitter. Este fue el mensaje que publicó el primer mandatario. Su Santidad, gracias por esas palabras a Colombia. Nuestro compromiso con nuestros hermanos venezolanos es indeclinable. Darles ayuda humanitaria, dignidad en esta difícil coyuntura es lo correcto. Compartimos sus palabras de la carta encíclica Fratelli Tutti 2020. Mensaje de gratitud del Papa, 6 de la mañana, 19 minutos, y hablando precisamente de este estatuto, pues sigue preocupando el ingreso de miles, de centenares de venezolanos de forma irregular. Hay que recordar que el estatuto dice que beneficia a los que entraron de forma irregular antes del 31 de enero. Si bien la frontera permanece cerrada como parte de las medidas para frenar el avance de la pandemia, los ciudadanos de la nación vecina continúan su éxodo hacia la región limítrofe del norte de Santander, y así lo han informado las autoridades migratorias de esta región. El avance se hace a través de trochas que son controladas en su mayoría por grupos ilegales. Atendiendo los registros de Migración Colombia, más de 1.700.000 venezolanos se encontrarían en el territorio nacional, un 2.3% menos que la vigencia de 2019. Esta disminución obedece al comportamiento de la actual emergencia sanitaria. Bueno, estamos ya a 15 de febrero, esta podríamos decir que es la semana crucial para ver cómo va a empezar ese plan nacional de vacunación en el país. Ahora sí estamos en cuenta regresiva, pues el Ministerio de Salud ha recordado que más de 274.000 miembros del personal de salud de primera línea, también ese personal de apoyo, va a ser vacunado en esta primera fase. Con un total de 42.177 personas de la salud y de apoyo en hospitales que se han contagiado en el país, según cifras del Instituto Nacional de Salud, al menos 889 de los casos están activos, mientras que 208 personas han perdido la vida en su lucha contra la COVID-19. Ante tal panorama, el gobierno escogió a este grupo, principalmente aquellos que trabajan en primera línea, junto con los adultos mayores de 80 años y más, para ser los primeros en recibir las dosis de la vacuna por su nivel de riesgo y de exposición. El Ministerio de Salud anunció que a la fecha en el micrositio Mi Vacuna ya han sido registradas 274.489 personas del talento humano en salud y personal de apoyo que trabajan en la primera línea. Cargados para primera etapa 253.406 personal de talento humano en salud y más de 21.000 de apoyo logístico, de un total de 551.000. De los cuales el restante será etapa 2. Aunque ya se ha incluido a un gran número de personas que trabajan en las unidades de cuidado intensivo, la cartera de salud reitera a las IPS terminar de hacer el cargue de información de su personal para que nadie quede por fuera. 6 de la mañana, 22 minutos, le repetimos, hoy es 15 de febrero, estamos entonces a 5 días de que inicie todo el proceso de vacunación. El personal de la salud, pues que ha sido uno de los más golpeados por esta pandemia, le ha hecho un llamado a la ciudadanía para que confíen en la ciencia, para que acudan a la cita de vacunación y no crean en mitos. Con el anuncio de la llegada en los próximos días al país de los primeros biológicos de la vacuna contra la COVID-19, para los héroes y heroínas que han combatido de forma incansable por 11 meses contra el virus, se ha convertido este anuncio en una dosis de esperanza. Creemos como equipo de salud que la vacunación es una oportunidad de disminuir los pacientes que van a ingresar a la unidad de cuidado intensivo, de disminuir la severidad de la presentación de los cuadros clínicos, para obviamente ganarle la guerra a esta enfermedad que se ha llevado tantas vidas durante el último año. Nosotros que hemos vivido día tras día, noche tras noche, turno tras turno, podemos decirte, vacúnate. Y es que quién más que ellos conoce lo cruel que puede llegar a ser la enfermedad. Mientras estando al frente de unidades de cuidado intensivo, han visto pacientes sufrir y recuperarse, pero también han visto el cuadro de familias fracturarse ante esta enfermedad que le ha arrebatado la vida a 57.605 colombianos. El COVID no siempre es una enfermedad leve. Puede llegar a ser una enfermedad muy severa con una altísima mortalidad que desafortunadamente son los casos que enfrentamos. Y por otro lado tenemos una oportunidad de unas vacunas, muchas de ellas soportadas científicamente en su eficacia y con muy bajos efectos colaterales, lo cual hace que la vacunación sea una oportunidad de evitar muertes y enfermedades críticas en los pacientes. No queremos seguir viendo cómo mueren familiares y amigos.
estamos arriesgando nuestras vidas todos los días, así que por favor, vacúnate. La invitación es que todos nos vacunemos porque con la vacunación todos estaremos más tranquilos, bajaremos la velocidad del contagio. El personal de salud de primera línea y el personal de apoyo en UCI, como camilleros, personas de servicios generales y alimentos, entre otros, que articulan estas unidades, serán quienes iniciarán el proceso de vacunación este 20 de febrero, por lo que invitan a los colombianos a confiar y vacunarse. Bueno, y mientras esperamos con ansias que nos vacunen aquí en Colombia, continúa ese proceso para las comunidades indígenas que viven en la frontera entre Brasil y Colombia. Si bien las dosis no son suficientes, las autoridades sanitarias del vecino país aseguraron que con estas acciones esperan frenar la expansión de la nueva variante del coronavirus, que han dicho es 3 veces más contagiosa que la cepa predominante del virus. Los indígenas de Brasil pues han sido los más golpeados por esta situación. En estos 14 días, la Amazonía ha registrado más de 28.000 casos. Muy bien, Paula, 6 de la mañana, 25 minutos. Le propongo que iniciemos un primer recorrido por las regiones de nuestro país. Nos vamos para el departamento de Antioquia. Se volvió viral la imagen de esta vaca entrando en una sala de urgencias. Una vaca que se escapó de su corral en San Luis, el departamento de Antioquia, y después irrumpió en una sala de urgencias. ¿Cómo es la historia? Santiago Campo, buenos días. Cordial saludo para usted y los televidentes. El pánico se apoderó de los habitantes del municipio de San Luis, Antioquia, este fin de semana, cuando una vaca se paseó por todo el casco urbano, llevándose a su paso motocicletas, sillas y chocando carros. Tanto así que llegó a dar a la sala de espera del hospital del municipio, empujando a una mujer contra una pared. Además, podemos ver en este video cómo un niño estuvo en riesgo de ser embestido por el animal. El reporte oficial afirma que la vaca se le soltó a los propietarios y comenzó a correr por las calles dejando 4 personas heridas. El animal fue controlado y encerrado. Ahora los propietarios de la vaca deberán responder por los daños ocasionados en gran parte del pueblo. Desde la capital de Antioquia informó para Red Más Noticias Santiago Ocampo Ciro. Santiago, gracias. La verdad es que este tema de la vaca, uno ve las imágenes y queda bastante asustado. Es un visitante que uno no espera que se aparezca así de un momento a otro. Vámonos para Cali porque hay controversia en esta ciudad, en la capital del Valle, por cuenta de un grupo de ciudadanos que habrían amputado la mano de un presunto ladrón que quería robarse una bicicleta. Ángela Collazos, buenos días. ¿Qué más se sabe de este caso? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y para los televidentes. Feliz inicio de semana para todos. Mira, este fin de semana ocurrió un hecho salvaje que impactó en la ciudad. Un hombre fue hallado en una calle de un barrio al oriente de Cali al que le habían amputado una mano. Así como lo oyen, le cortaron su mano derecha, intentaron hacer lo mismo con su mano izquierda y lo dejaron gravemente herido. Según testigos, esto habría ocurrido porque el hombre habría intentado hurtar una bicicleta. Otros testigos dicen que se podría tratar de una venganza. El hombre hasta el momento no ha querido revelarle a las autoridades qué fue lo que pasó. Por su parte, lo último que dijo la policía es que no es cierta la hipótesis del robo, pero tampoco han entregado otra versión de los hechos. Todo es materia de investigación hasta el momento. Mientras tanto, la invitación que se hace desde la administración distrital es no optar por las vías de hecho, sino obrar como corresponde, que sería informar a las autoridades y hacer el debido denuncio cuando se trata de hurtos. Por ahora yo me despido con esto desde Cali. Nos vemos más tarde aquí en la emisión de la mañana. Muy bien, Ángela, claro que sí. Más tarde nos escuchamos y nos vemos. 6 de la mañana, 28 minutos. Nos vamos ahora para Barranquilla. Hay luto en la comunidad Cancuama por el fallecimiento de Luis Fernando Arias, líder, consejero de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Kimberly, buenos días. Hola, muy buenos días para usted y los televidentes. Pues el consejero mayor de la Organización Nacional Indígena, Luis Fernando Arias, falleció producto de un paro cardíaco y de diferentes complicaciones derivadas del COVID-19. Arias había sido trasladado desde Valledupar a una unidad de cuidados intensivos en Barranquilla el pasado 19 de enero y tras una solicitud hecha por su comunidad, ya que se encontraba en delicado estado de salud. Se espera que el líder sea sepultado hoy lunes. Precisamente el máximo líder de este pueblo cancuamo había alertado que la población indígena era una de las más propensas a sufrir contagios masivos de COVID-19 en el país. Con esta información me despido por el momento desde Barranquilla, informó Kimberly Martínez. Muy buenos días.
Kimberly, buenos días. Y al igual que va a suceder en Bogotá, como ya lo veíamos, Cartagena es una de las ciudades en las que se va a llevar a cabo la manifestación por parte de los camioneros que están protestando por el alza en los peajes. También están pidiendo que se congelen las tarifas de los combustibles. Astrid Elena Chávez, muy buenos días. ¿Y cómo se va a llevar a cabo esta jornada allí? Muy buenos días. Y en Cartagena desde las 6 de la mañana se espera la movilización de los camioneros, quienes han anunciado que se tomarán la vía a la zona industrial de Mamonal y las que conducen a los peajes de Manga y Ceballos. En Cartagena los camioneros protestan no solo por el alza en los peajes, sino por la eliminación del cobro de los peajes internos de la ciudad, el cual se hizo efectivo solo para carros particulares categoría 1 y 2 y taxis. Aunque desde el pasado sábado los taxis y autos particulares no pagan peaje, se han seguido presentando protestas y enfrentamientos entre usuarios y vigilantes en los peajes de Turbaco y Mamonal. Hoy se esperan bloqueos y trancones en gran parte de la ciudad. El alcalde, por su parte, ha asegurado que continúa trabajando para lograr la eliminación total de los peajes internos de la ciudad de Cartagena. Esta es toda la información por el momento. Continúen ustedes con más noticias. 6 de la mañana, 30 minutos. Palabras del presidente Iván Duque. Se inicia el proceso de vacunación y hoy llegan las primeras 50.000 vacunas de Pfizer. Al más expuesto y luego ir llegando al más fuerte. Comenzaremos con el talento humano en salud que se encuentra en la primera línea de atención al COVID-19, a los que todos los días arriesgan su vida protegiendo a los demás. Ese valor, esa determinación de entregar la vida por otro, merece nuestro más alto reconocimiento. También, en esta fase, iniciaremos la vacunación masiva de los mayores de 80 años y progresivamente llegaremos a cada rincón de nuestro país y a todos los colombianos. Frente al virus, siempre hemos estado a la ofensiva. Nos adelantamos capacitando al talento humano para detectarlo en el territorio. Nos adelantamos pasando de un laboratorio a más de 164 para diagnosticarlo, realizando más de 70.000 pruebas PCR por día. Nos adelantamos multiplicando las unidades de cuidado intensivo para atender a sus víctimas y ahora contamos con más de 12.000 unidades de cuidado intensivo. Ahora nos adelantamos poniendo en marcha un proceso de vacunación masivo, continuo, robusto, que obedece a un plan con sólidas fases científicas, detallado, que llega a todos los rincones del territorio nacional de manera gratuita. Hace un año, cuando mirábamos hacia el futuro, encontrábamos un sinnúmero de razones para el optimismo. Nunca imaginamos que los abrazos, dar la mano con firmeza o besar a nuestros abuelos pudieran abrir caminos para que un enemigo invisible nos arrebatara a nuestros seres queridos. El 15 de febrero de 2020, nadie en el planeta creía que fuera posible que el mundo entero cerrara las fronteras, sacara a los niños de los jardines de los colegios, que se prohibieran las celebraciones públicas, que atender a los servicios religiosos pudiera poner en riesgo a nuestras familias. La pandemia cambió nuestras vidas, llenó de incertidumbre nuestros hogares y evidenció la fragilidad de nuestras vidas. Pero de la misma manera, como nunca nos imaginamos un enemigo tan terrible, nunca perdimos la fe en nuestra capacidad para responder con determinación, con solidaridad, con resiliencia, para hacer valer tantos sacrificios. En menos de un año, y como resultado de un esfuerzo global sin precedentes, la humanidad forjó la herramienta fundamental para derrotar el COVID-19. La ciencia y la tecnología, la innovación y la audacia nos han permitido alcanzar los avances médicos necesarios para que nos llenemos de esperanza y podamos avanzar hacia el fin de la pandemia. Ahora que la ciencia nos ha entregado la vacuna, nuestra voluntad nos hará prevalecer sobre el virus. Con la llegada del primer lote de vacunas, iniciamos la batalla definitiva contra el coronavirus. Es imprescindible que no bajemos la guardia. Las medidas de autocuidado
como lavarnos las manos, mantener el distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones, siguen siendo indispensables. En este proceso no nos podemos equivocar ni de la vacuna ni de nuestra disciplina, porque de ellos depende que la vida de cada uno sea protegida eficazmente. De nuestro compromiso con el proceso de vacunación y de nuestra conciencia de autocuidado depende nuestra capacidad para reactivarnos económicamente. De la vacunación y nuestra voluntad de salir adelante unidos depende el empleo, la educación, la seguridad. De la manera como afrontemos este momento de nuestra historia, depende que salgamos todos adelante. No importa de dónde venimos, ni en qué religión o partido creemos. En este momento, solamente debemos creer en Colombia, seguir los mandatos de la ciencia y actuar con responsabilidad. Este es el momento de nuestro país y juntos saldremos adelante. Muchas gracias. Que todos estábamos esperando, no solamente cuándo se inicia el proceso de vacunación, sino cuándo llegaba ese primer lote de vacunas, de acuerdo a las proyecciones que había dado a conocer el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud. Pues el presidente Iván Duque hace el anuncio hoy llegan las primeras 50.000 dosis del laboratorio Pfizer. Ya se han hecho entonces la distribución en las distintas regiones, algunos les subieron, a otros les bajaron, y es que se tuvieron en cuenta los porcentajes de los casos de contagio en cada una de las regiones y también el personal de salud, que es el que está en esa primera línea de vacunación. Paula, sin embargo, el presidente Iván Duque dice, sí, iniciamos el proceso, pero no hay que bajar la guardia de cómo adoptemos estas medidas. Depende el proceso de reactivación económica, educación, empleo, en fin, para que todo salga bien. Pero la noticia está entonces con estas dosis. Llegan el día de hoy 50.000 vacunas, 6 de la mañana, 36 minutos. Y es noticia, Paula, el pronunciamiento que hizo ayer el Papa Francisco en su tradicional oración dominical del Ángelus, un tema de agradecimiento importante al presidente Iván Duque, al gobierno colombiano, por la regularización de los venezolanos que están ingresando a nuestro país. Sí, Jenner, así es, un agradecimiento que da el Papa, recordando además que Colombia, pues propiamente no es un país perfecto, no es un país rico, que tiene muchos problemas, pero que aún así no deja de ser empático, ¿no?, con la situación de los migrantes, que en el mundo se ha convertido en una problemática que pocos estados han sabido manejar. Pues eso ha vuelto a poner sobre la mesa esa palabra tan bonita que es gracias y lo que significa agradecer. Por eso hoy, pues nosotros, a través de @Más Noticias, los invitamos a participar con nosotros con el numeral Doy Gracias Por. Aprovechamos ese agradecimiento que da el Papa a Colombia, el agradecimiento también que le devuelve el presidente al Papa, para dar gracias. Numeral Doy Gracias Por, en un momento tan complicado para el mundo. Así es, entonces nuestro tema del día, doy gracias por, hay tantos motivos en medio de las dificultades para dar gracias. Así que participen ustedes en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. 6 de la mañana, 38 minutos, Paula, tenemos nuestro primer invitado. ¿Qué está pasando en el Partido Verde? Todos estos movimientos que estamos viendo con miras a las elecciones del año 2022. Y es que pues hubo revuelo por una comunicación en la que lanzan una estrategia llamada la Coalición de la Esperanza para captar varios liderazgos para enfrentarse entonces en las elecciones presidenciales en el año 2022. Una coalición que por parte de algunos miembros dentro del mismo Partido Verde pues no ha caído nada bien. Queremos saludar a esta hora al representante de la Cámara, Inti Asprilla. Representante, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, Jenny. ¿Cómo le va? Es un gusto hablar con usted. Bueno, ¿cómo toman ustedes esta comunicación, Coalición por la Esperanza con miras a 2022? ¿Esto está autorizado? Según usted, ¿no está autorizado? Es una cosa muy simple. El país conoció lo que pasó la semana pasada. Hubo una autorización de unos diálogos con la Colombia Humana y el Pueblo Democrático Alternativo, así como anteriormente hubo una autorización de unos diálogos, digamos, con personas del espectro de centro derecha del país, como es De la Calle, Cristo y Fajardo.
esos diálogos fueron aclarados por el presidente Antonio Navarro, el cual explicó que eran simplemente unos diálogos y que tocaría esperar a ver cuáles eran los resultados de los diálogos. Sin embargo, digamos, dada la reacción sobre todo de personas como de Fajardo, el cual parece asustarse por el hecho de dialogar, y de la compañera Juanita Gobertus, desafortunadamente la presidencia del partido, yo no he hablado con Carlos Ramón González, pero pues Antonio Navarro publica un comunicado absolutamente inconsulto, el cual no se socializa ni conmigo, ni con los demás integrantes del Ejecutivo Nacional, y pues yo parece una molestia, ¿sí? En el sentido de que uno no puede llegar a un diálogo restringiendo inmediatamente qué temas se van a tratar. En el comunicado habla simplemente de una competencia tranquila, y pues eso no era lo que se había dicho ni en la reunión ni el día anterior por Antonio Navarro en medios de comunicación. Pero más allá de eso, digamos, creo que fue una falta de respeto sobre mí o respecto a mí, pero creo que es importante sobrepasar ese tipo de situaciones. Hay que saber pasar la página y empezar los diálogos con la Colombia humana, con el pueblo, y ir viendo cómo eso se va decantando. Ahora, todo diálogo está sujeto a una aprobación oficial por parte del partido. Es cierto que hay en lo que tiene que ver con la coalición de la esperanza, hay una aprobación de diálogos, pero la decisión definitiva, y en esto quiero ser muy enfático, pues la tomará la democracia interna. Y en la democracia interna del partido, pues hay diferentes tendencias que se expresarán no solamente en el Ejecutivo y en los parlamentarios, sino también en las diferentes direcciones departamentales, que no hay que negarlo, hay un debate vivo entre el partido, y pues esperemos que eso se resuelva en los próximos meses. Sin embargo, lo más importante que tiene que hacer la Alianza Verde en este momento es avanzar en lo que es, digamos, el proceso de selección sobre los precandidatos. Hay muy buenos precandidatos. Yo, por ejemplo, me siento muy identificado con la candidatura de Camilo Romero. Y bueno, fue una situación que ocurrió, pero también si uno habla de unidad, también tiene que un poco dejar el ego, dejar a ese sentido herido y seguir adelante. Representante, pero a ver, hay algo que no me queda todavía muy claro, porque usted publicó un trino el 12 de febrero, un trino muy fuerte, en el que dice que Antonio Navarro ha elaborado un comunicado bajo la dirección de Angélica Lozano, violando lo acordado, para lavarle la cara a Juanita Gobertus y complacer las pataletas de Sergio Fajardo. Usted dice en ese trino que no les va a dejar el camino libre para entregar el partido a la centro derecha y que usted va por las bases. ¿Por qué publica este trino? Que sí, lo que le hace pensar a la opinión pública es que hay una fractura muy fuerte al interior del partido, si finalmente los copresidentes del partido ya dialogaron con Gustavo Petro, que era como la razón de la división, pero esa conversación con Petro sí se dio. Es que, a ver, y eso es, digamos, lo que se intenta hacer con el comunicado. Usted ve que el comunicado lo comparte única y exclusivamente el sector de Angélica Lozano. Y yo lo puedo decir con toda tranquilidad, ese comunicado, por ejemplo, ese comunicado conmigo no se consultó, a mí no se me socializó ese comunicado, así como tampoco se le socializó al resto de la bancada ni del Ejecutivo. Entonces, desafortunadamente, dada la reacción de Sergio Fajardo a lo que es el inicio de unos diálogos, pues en el comunicado se restringe el alcance de dichos diálogos. Yo vuelvo a decirlo, uno no puede llegar a un diálogo político diciéndole simplemente a unas personas vamos a hacer una competencia tranquila. En un diálogo se tratan todos los temas y obviamente esos temas se van decantando y el partido va tomando una decisión. Y en esa realidad yo sí creo, digamos, un acto de suma un acto de, qué pena con ustedes, un acto de indelicadeza político, presentar un comunicado que no se me consultó. Sí, Y representante. que no se le consultó y que no se le socializó ni a mí, ni al resto de la bancada, ni al resto del Ejecutivo. Bueno, pero después de sucedido, de que se dio a conocer ese comunicado, usted pudo hablar con Antonio Navarro, con Ángela Robledo y llegaron a un acuerdo, porque lo noto en sus anteriores declaraciones un poquito más conciliado, en el sentido de que, bueno, ok, de todas maneras sí tenemos que estar abiertos al diálogo. Sí, yo logré tener una charla con Antonio Navarro, digamos, le expresé mi desacuerdo y fruto de, digamos, de esa charla, pues uno tiene un ánimo mucho más tranquilo. Ahora no he tenido hasta el momento una charla con el sector de Angélica Lozano, pero bueno, habrá que pasar. Yo sí reitero que fue un acto de irrespeto y esperaremos a ver qué va a ocurrir en los próximos días
yo tengo, digamos, el siguiente mensaje. Yo entiendo la reticencia de algunas personas a que se dialogue con Gustavo Petro, pero pues es importante, disculpen ustedes, es importante poder dejar eso de un lado y poner por encima al país, y también es importante que haya unos gestos por parte, digamos, del sector de izquierda, que haya más allá de decir que nos tenemos que unir. Hay muchas heridas abiertas y el camino del diálogo esperemos que nos logre permitir que toda esa situación y todas esas heridas que están abiertas se sanen. Representante, pero Gustavo Petro ha manifestado su interés en hacer parte de esta alianza y estaría dispuesto a someterse a una consulta, porque esta alianza de centro lo que está diciendo es eso: somos varios los que nos unimos, pero aquí hay que hacer una consulta para escoger un candidato único. Digamos, Gustavo Petro lo ha hecho saber en sus redes sociales, en reuniones que ha sostenido preexploratorias con diferentes personas del Partido Alianza Verde. Los diálogos institucionales hasta ahora han sido autorizados, pero también el mensaje, digamos, a Gustavo Petro y a las demás personas que hacen parte del pacto histórico es que esa intención tiene que traducirse también en hechos que nos permitan que ese diálogo avance. Yo, por ejemplo, lo he dicho públicamente, creo que se ha cometido un error muy grave ridiculizando la posición política de lo que es el centro, y también se han dicho muchas cosas que han causado un dolor que uno comprende por parte de ciertos miembros del partido, sobre todo el sector de Angélica Lozano, pero él ha expresado, pero vuelvo a decirlo, lo primero es empezar unos diálogos oficiales y será el partido quien vaya tomando la decisión. Yo lo puedo decir con tranquilidad. Hay personas muy reticentes a la posibilidad de una coalición con Gustavo Petro, una convergencia amplia con Gustavo Petro, una consulta con Gustavo Petro. Hay un sector del partido que creemos que es necesario mantener abierta esa posibilidad, y será la democracia y el diálogo interno del partido, una vez empiecen a ver los resultados de esos diálogos, quien tome la decisión, así como también será la democracia interna del partido quien tome la decisión final y oficial de esos diálogos tan avanzados en lo que se ha denominado la coalición de la esperanza. Pues muy bien, es el representante a la Cámara, Inti Asprilla. Representante, pues estaremos entonces a la expectativa de lo que suceda dentro del partido Alianza Verde. Una feliz semana para usted. Bueno, muchas gracias. Muy buen día. Para más información, nos puede encontrar en las redes sociales, en Twitter, @RedMásNoticias, en Instagram, @RedMásNoticias, en Facebook, Red Más Noticias, en YouTube, Red Más Noticias, y a través de nuestra página www.redmas.com.co. Extra, la siguiente. 6 de la mañana, 50 minutos. Volvemos con la primera emisión de Red Más Noticias. La noticia en estos momentos, el anuncio que hace algunos minutos hizo el presidente Iván Duque. El día de hoy llegan las primeras 50.000 dosis del laboratorio Pfizer para comenzar este proceso de vacunación en nuestro país el próximo 20 de febrero. Así lo anunció el presidente Duque. Por eso quiero anunciarles que en la tarde de hoy, procedente de Bélgica, llegará a nuestro país el primer cargamento de vacunas de la farmacéutica Pfizer, con las primeras 50.000 vacunas. Nos hemos puesto la meta de vacunar a 1 millón de colombianos en los primeros 30 días del proceso de vacunación. Este contenedor procedente de Bélgica trae las primeras 50.000 dosis y es el primer despacho de un bloque de 1.650.000 que llegarán en las próximas 3 semanas, que comprenden la primera ola de vacunación contra el virus. Pues ahí está entonces el anuncio que hizo el presidente Iván Duque hace algunos minutos, una noticia que todos estábamos esperando. Si bien se había anunciado una fecha para el inicio del proceso de vacunación para el próximo 20 de febrero, que así va a ser y así se va a cumplir, pues estaba esperando un poco el número de dosis que iban a llegar a nuestro país. Lo proyectado, y en eso se sigue manteniendo el gobierno, es que vamos a tener más de 1 millón de dosis en las próximas semanas. Lo confirmado hasta el momento es que se habla de unas 100.000
100.000 dosis. De acuerdo a eso, se empezó a hacer la repartición por las distintas regiones y ciudades de nuestro país. En un primer momento, los vacunados van a ser el personal de la salud. Inclusive desde el Ministerio de Salud se ha llamado la atención de que no solamente los médicos o los enfermeros, sino todas las personas que intervienen en lo que tiene que ver con el servicio, personal de aseo, recepcionistas, en fin, que están en los distintos hospitales y que tienen que ver con el sector salud. Así que hoy tendremos entonces la llegada de estas 50.000 vacunas. Tenemos comunicación a esta hora con nuestro director Giovanni Celi. Giovanni, buenos días, y sin duda una de las noticias que estábamos esperando, por fin hoy llegan. Hola Jenner, muy buenos días. Esta es la noticia más importante que estaba esperando el país. Fíjese que son coincidencias de la vida, Jenner, pero esta semana se cumpliría el primer año del primer registro, del primer contagio de COVID-19 que se había dado en nuestro país. Y justamente hoy se hace el anuncio de una manera sorpresiva. Teníamos la información que el anuncio, la llegada de estas vacunas sería para el día jueves. Sin embargo, el presidente de la República hoy, acompañado por el ministro de Salud y por la jefe de gabinete de gobierno, la doctora María Paula Correa, hace el anuncio muy temprano hoy en la mañana y es la llegada de 50.000, las primeras 50.000 vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. Vienen de Bélgica. Estarían llegando sobre las 4 o 5 de la tarde, es la información preliminar que se tiene. El gobierno está adelantando toda la logística para el registro, la llegada y la distribución de estas vacunas en las ciudades, en donde se ha dado la priorización para empezar a vacunar al personal médico. Sin duda, Jenner, Paula, esta es una noticia bien importante. Uno lo puede ver con dos caras, el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Si usted lo ve por el lado medio vacío, Colombia es el país número 78 en arrancar el proceso de vacunación. Es decir, está de media tabla hacia arriba en cuanto a los países que ya tienen estas dosis de COVID-19, lo cual es una noticia positiva. Sin embargo, de los países más afectados, si usted revisa los parámetros diarios que se hacen de cantidad de afectados, de cantidad de personas muertas, pues Colombia viene siendo casi que el último país de los más afectados en empezar con esta vacunación. Ya ayer conocíamos, Jenner, que Venezuela iba a recibir las primeras dosis de la vacuna rusa. Ya Colombia, con las llegadas de las vacunas, por lo menos la primera dosis de Pfizer, entra en ese grupo de 79 países que empieza el proceso de vacunación, no la masiva, ojo, esta no es la vacunación masiva, sino las primeras dosis que van a estar destinadas al personal médico. Esta, sin duda, es la noticia más importante de Colombia en el último año. La noticia que estábamos esperando todos desde hace muchas semanas, sobre todo en medio de una gran angustia cuando veíamos que muchos países de la región habían iniciado el proceso de vacunación, así fuera con pocas dosis, pero lo habrían iniciado. Ya al fin llegan las vacunas a Colombia. Para más información, nos puede encontrar en las redes sociales, en Twitter, @RedMásNoticias, en Instagram, @RedMásNoticias, en Facebook, Red Más Noticias, en YouTube, Red Más Noticias, y a través de nuestra página www.redmas.com.co. 7 de la mañana, 5 minutos, volvemos con la noticia más importante, la llegada de estas 50.000 dosis de vacunas del laboratorio de Pfizer. Vienen desde Bélgica, anuncio que hizo el presidente Iván Duque, y así entonces se va a iniciar este proceso de vacunación el próximo sábado, que es 20 de febrero. Volvemos con nuestro director Giovanni Celi. Giovanni. Jenner, el anuncio es el siguiente. Se prevé que el avión procedente de Miami aterrice en Colombia a la 1:35 de la tarde. A partir de ese momento va a haber una transmisión que va a ser de la televisión oficial. Por cuestiones de bioseguridad se acordó que no va a haber ingreso a los medios de comunicación. Llega en un avión de carga de la empresa DHL procedente de Bélgica, y por espacio las autoridades han decidido que solamente una cámara oficial del gobierno es la que va a entrar. La custodia de esas vacunas estará a cargo de la Fuerza Pública, de personal de la DIAN y del Ministerio de Salud. Una vez se realiza el desembarco de las vacunas, el presidente Iván Duque va a ofrecer una declaración al país.
Una vez termine la declaración del presidente, el lote de vacunas va a ser trasladado a la bodega del Ministerio de Salud en la zona franca, siguiendo las medidas de seguridad requeridas y con el acompañamiento de las fuerzas militares. En la bodega del Ministerio de Salud tampoco van a estar presentes los medios de comunicación, pero sí las cámaras de la Consejería de Información y Prensa Oficial de la Presidencia de la República. Estas vacunas vienen almacenadas a temperaturas de menos 70 grados, razón por la cual pues no va a ser posible tener acceso directo a los biológicos y contar con imágenes de lo mismo. Ese avión de DHL que viene de Bruselas es el que viene con las vacunas, va a aterrizar a la 1:35 de la tarde, va a haber personal logístico encargado que desde hace 3 semanas ha venido preparándose para este operativo con el cual fue sorprendido hoy el país, toda vez que pensábamos que llegaba a finales de semana. En todo este operativo, Jenner, está participando la policía, la DIAN, las Fuerzas Armadas, médicos especialistas de Pfizer enviados a nuestro país, eventos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, equipo de la Presidencia de la República, UTAIN y el Ministerio de Protección Social. Así es como va a funcionar esta llegada de las vacunas, la noticia más importante que el país estaba esperando desde hace por lo menos un año, Jenner. Claro que sí, es la noticia importante, es la noticia del día de hoy en nuestro país y, por supuesto, de todo este proceso de vacunación. Resumen entonces, hoy llegan las 50.000 vacunas de Pfizer, se inicia la batalla contra el COVID-19, dice el presidente Iván Duque, pero reitera, no hay que bajar la guardia. El anuncio estaba previsto que se hiciera el día jueves de estas vacunas que vienen desde Bélgica, pero lo hace el presidente hoy muy temprano. Nos ha dicho nuestro director Giovanni Celis que a la 1:35 de la tarde estarán llegando entonces esta vacuna, no va a haber medios de comunicación y se van directamente a una bodega del Ministerio de Salud en la zona franca. Tendremos declaración del presidente Iván Duque hacia esa hora, así que estaremos muy pendientes. El comentario de Mauricio. La absolución de Donald Trump por parte del Senado de los Estados Unidos el sábado pasado, mediante una votación que quedó 57-43, pero que a pesar de tener 57 votos para condenar a Donald Trump, no alcanzó los 2/3 de votación, es decir, llegar a 67 votos para su condena, tiene dos lecturas distintas. La primera de ellas dice, este proceso antes llegó demasiado lejos. Y dicen los que comparten esa posición que es un gran triunfo para los demócratas el haber logrado que 7 senadores republicanos se les sumaran para completar esos 57 votos y que en todo caso Donald Trump pasa a la historia como el único presidente de los Estados Unidos que ha tenido un impeachment 2 veces, no solo una, sino 2 veces, y que esto era lo máximo que se podía lograr. La segunda interpretación de los hechos arranca por la frase de Donald Trump, esa frase que dijo el mismo día sábado cuando pronunció las siguientes palabras: nuestro gran movimiento patriótico para hacer a Estados Unidos grande una vez más apenas acaba de comenzar. Y esa segunda lectura está muy coordinada y muy en sintonía con ese grito de batalla político que lanzó Donald Trump, porque hay que recordar que entre las elecciones de 2016 y las elecciones de 2020, Donald Trump aumentó en 12 millones de votos su caudal electoral, pasó de 62 millones de votos a 74 millones de votos. Y fuera de eso, ahora en el Senado de Estados Unidos se quedó con 43 senadores republicanos a su favor, muchos de los cuales decían que votaban a favor de él o que votaban en contra de condenarlo sencillamente por objeciones constitucionales, pero lo cierto es que se quedaron con él. Con mayorías entre los electores, mayorías en el Congreso, Donald Trump tiene un perfil que es el que más preocupa a muchos observadores de la política internacional y de la política de Estados Unidos, porque es el perfil de la persona que quedó pintada durante este juicio de 5 días.
una persona que desde antes de elecciones empezó a sembrar un manto de duda sobre los resultados de las elecciones. Una vez se dieron las elecciones, empezó a presionar a las distintas autoridades para lograr el resultado que él quería. Hay que recordar, por ejemplo, cómo llamó a las autoridades electorales de Georgia a decirles que le consiguieran los votos que necesitaba para poder ganar las elecciones. Pero una vez también fracasó en ese esfuerzo, lo que hizo fue llamar a la turba, llamar a más de 10.000 personas a que el 6 de enero se tomaran el Capitolio para evitar que fuera ratificada la elección de Joe Biden. Esa es la persona que hoy en día tiene esos 74 millones de seguidores en el Partido Republicano, que tiene 43 senadores del Partido Republicano, que tiene las banderas de ese partido de aquí en adelante, y creo que esa lectura es la más afinada, la más cercana a la realidad, pero también la más preocupante. 7 de la mañana, 12 minutos. El gremio de los camioneros anunció para hoy protestas en diferentes ciudades del país por cuenta del aumento en los costos de los peajes y también por el aumento en el precio de los combustibles. Esta es una noticia de las que les hemos venido comentando desde el comienzo de esta emisión, desde muy temprano. Anderson Quiseno es director de la Asociación de Transporte de Carga, con nosotros a esta hora. Señor Quiseno, buenos días. Paula, a ti, a Jenner y a toda la audiencia, muy buenos días. Bueno, queremos que nos cuente un poquito acerca de lo que va a pasar hoy, pero antes quisiera preguntarle qué dicen las cuentas que ustedes han hecho acerca de este alza en los peajes, en el alza de los combustibles, qué tanto los va a afectar eso en sus finanzas, sobre todo en un momento en el que todos los sectores, incluido el de ustedes, por supuesto, están buscando reactivarse. Bueno, al margen de todo eso hay que tener en cuenta que este año lo comenzamos con una noticia bastante desalentadora para el sector caminero y diríamos que para todos los actores de las vías. Y es que los incrementos concesionados de la Agencia Nacional de Infraestructura, algunos de ellos iban a tener incrementos entre un 200 y 250%. ¿Eso qué involucra? Que a una canasta del transporte, que realmente donde los fletes impactan alrededor del 20%, prácticamente se quedaría un impacto del 35% sobre toda la canasta operativa de los transportadores. Sí, señor Quiseno, pero exactamente cuál es el pedido entonces que ustedes le están haciendo al gobierno nacional, porque el gobierno también aduce que ellos no tienen potestad sobre los peajes a nivel departamental. Sí, dentro del pliego de peticiones que se ha venido hablando con el Ministerio de Transporte y con diferentes autoridades está, primero, que los peajes que hacen parte de la nación, pues que simplemente suban el IPC, es decir, el 1.6, que aquellos peajes que subieron por encima del 1.6, que son 4, que hacen parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, vuelvan a precios antes de pandemia. Que esos precios de los peajes se mantengan como mínimo por el periodo de pandemia mientras este no sea levantado y por un periodo igual al mismo de pandemia hacia futuro, para poder que la reactivación económica sea mucho más consolidada. Lo otro que se está pidiendo es una tarifa oficial sobre el transporte de carga, o que haya un CZT obligatorio para las operaciones de carga en el país. Señor Quiseno, ¿cuánto están pagando hoy por un trayecto como la vía Bogotá-Villavicencio, por ejemplo, que es uno de los corredores más importantes, y cuánto quedarían pagando con el alza ya en las tarifas de los peajes? Pues podríamos estar hablando que, por ejemplo, en el caso que nosotros tenemos más ciudad que Medellín, Cartagena, alrededor de 440.000 pesos se están gastando en un trayecto con el tema de los peajes. Si las cosas se incrementan como pensábamos que deben incrementarse, estaríamos hablando de cerca de 1 millón de pesos en un solo trayecto de ida. Claro. Señor Quiseno, yo vuelvo con el tema de los peajes que maneja la ANI, porque la Agencia Nacional de Infraestructura ha dicho pues que ellos no pueden hacer nada en estos momentos, son contratos que se firmaron antes de comenzar este gobierno. Exacto, ellos siempre han argumentado el asunto y el gobierno también manifiesta honrar en los contratos que vienen firmados desde el gobierno Santos alrededor del año 2013-2014, cuando era la ministra la señora Cecilia Álvarez. Frente a esa situación hay que entender que son contratos que se corren bajo modelos financieros y a grandes males, grandes soluciones. ¿Eso qué implica? Pues nadie esperaba una pandemia por un lado. Y lo segundo, así como todo crédito es objeto de refinanciación, eso lo pueden, entre comillas, refinanciar con los concesionarios, estudiar esas posibilidades, pero no que creen ese impacto en medio de una crisis pandémica en la cual estamos,
a sabiendas de que estamos en un proceso de recuperación económica. Todos sabemos, por ejemplo, que el mes de enero fue un mes perdido para la economía nacional, y el mes de febrero, al paso que va, pues ni se diga. En ese orden de ideas, lo que uno le pide a las personas es que, o a los que están encargados de las concesiones, es que reevalúen la situación financiera, corran los modelos hacia el futuro, y también que haya una veeduría alrededor de los contratos, porque nosotros entendemos que el gobierno nacional manifiesta que ellos no tuvieron nada que ver con la contratación de esa época, pero también hacemos un énfasis en el sentido de que esos contratos que se adelantaron en medio del gobierno Santos deben ser revisados a fondo para poder tener confianza. Al fin de cuentas, nosotros entendemos que todo gobernante tiene que generar confianza a cada uno de los ciudadanos, y en ese sentido es que le hemos pedido al Ministerio de Transporte que se genere una veeduría nacional alrededor de todos los contratos. Señor Quiseno, en Bogotá, ¿qué tienen ustedes programado para hoy? ¿Cuáles son las rutas por las cuales van a llevar a cabo esa manifestación y a qué hora comienzan? Bueno, yo realmente estoy encargado de Medellín, del Valle de la Urral de Medellín. Allá hay otras personas que tomaron la iniciativa alrededor de la movilización. La movilización está planeada para iniciar a las 8 de la mañana en algunas ciudades, en otras a las 9 de la mañana, dependiendo de las restricciones locales que tengan para los diferentes servicios de transporte. Sí, señor Quiseno, pues estamos entonces muy pendientes de lo que ustedes han llamado movilizaciones, protestas. Han reiterado una y otra vez que no es paro, que están llamando la atención al gobierno para que se tomen medidas con respecto a este tema de los peajes. Un feliz día para usted. Un feliz día para todos ustedes y muchas gracias. Muy bien, 7 de la mañana, 26 minutos, las regiones en nuestro país en esta primera emisión de Red Más Noticias, y nos vamos para nuestro archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina. Providencia completa prácticamente 3 meses después de que el paso del huracán Iota pues destrozara todo a su paso, pero ya hay un camino hacia la recuperación, noticias positivas porque se está haciendo todo para que vuelva a funcionar normalmente las instalaciones, la infraestructura en San Andrés, en Providencia, en Santa Catalina. Pues nuestro enviado especial, que es Mario Villalobos, nos cuenta de primera mano cómo va la reconstrucción en este paraíso colombiano. Uy. Esta es la historia de la dicha que por 3 meses le fue negada a quienes hoy cambian, aunque sea por un rato, las lágrimas por risas. Los cómplices de esta resurrección emocional son los soldados del Circo Militar Colombia, que son igual de buenos cuando visten las botas de campaña que cuando se calzan los zapatos de payaso. Me siento muy alegre porque la verdad es una bonita labor y sé que voy a divertir a grandes y chicos. Viajaron 6 días por tierra y otros 6 por mar, con la única ilusión de abrazar a esos hermanos que jamás habían visto. Su vida de gitanos, haciendo patria en los rincones más alejados y conflictivos del país, les da licencia para hacerlos morir de amor y risa al mismo tiempo. Detrás de toda esta parafernalia de malabaristas, equilibristas, payasos, músicos y tramoyistas, hay un trabajo que nadie sospecha y que tiene una sola meta. ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? Es la recuperación del tejido social, la alegría para los habitantes que han sufrido semejante tragedia que ocasionó el huracán Iota por el paso de la isla de Providencia. ¡Qué bonito se ve ese enano! Oiga, ¿cómo dijo, señor? No, nada, estamos contigo, caballero. Por eso cuando las luces se prenden y la carpa es un hervidero de felicidad, los espectadores no encuentran cómo agradecer por ese instante a solas con su niño interior. Estar en un ambiente diferente es muy importante. Para mí es muy importante la distracción de mi hija. Por eso estoy muy agradecida que estén aquí. Y para los pequeños que jamás habían visto un circo en su isla, ver el espectáculo significa hacerle una gambeta a esa tristeza que de cuando en cuando les fumiga el corazón y se los arruga. Lo que me gusta del circo es cuando me hace divertida, me da reír mucho y eso es lo que a mí me gusta. Los payasos que dan risa y que nos hacen sacar la tristeza de lo que pasó anteriormente. Y para quienes de día son soldados y de noche son fabricantes de carcajadas, no hay nada como saber que esos instantes íntimos con su público, esas caritas de felicidad en las tribunas, se convierten en el mejor pago por el esfuerzo.
es el mejor premio que uno puede recibir en la vida, como artista. Pues y como persona también, porque una persona alegre es algo bonito. Y ahí van, luchando, remando contra la tristeza, abrazando con el alma, siendo compinches de esa felicidad que todos merecen. Y así seguirán, porque el circo se quedará en el alma de todos los isleños. Después no digas que no te avisamos. Dejamos nuestras armas a un lado y nos preparamos a todo este tipo de espectáculos, como es de venir a sacarle la sonrisa a cada uno de ustedes. Para más información, nos puede encontrar en las redes sociales, en Twitter, @Red Más Noticias, en Instagram, @Red Más Noticias, en Facebook, Red Más Noticias, en YouTube, Red Más Noticias, y a través de nuestra página www.redmas.com.co. 7 de la mañana, 30 minutos, y en medio de la controversia, de la negativa del sindicato de maestros por la decisión que tomó la alcaldía de que regresen los niños a clases de forma presencial en esa modalidad de alternancia, pues hoy muchos de ellos, muchos estudiantes vuelven otra vez de colegios distritales a las aulas. Fabián Forero, usted se encuentra acompañando a algunos de ellos. ¿Dónde está exactamente? Y bueno, ¿cuál es el ambiente que sienten y que viven los estudiantes por volver después de tanto tiempo a un salón de clases? Hola Paola, televidentes, muy buenos días. Estamos en el Colegio Bellavista, esto es aquí en la localidad de Kennedy, donde en este momento, miren, los niños están entrando, les están haciendo todas las medidas de protocolo, está señalizado, no pueden estar a menos de 1 metro de distancia, acá les están tomando la temperatura. Los niños están todos con sus tapabocas para empezar sus clases. Los papitos están aquí afuera con la expectativa pues de dejar a sus hijos, y vamos a hablar con algunos de ellos. Mi señora, muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Mónica Barragán. Doña Mónica, ¿qué les pidieron para el ingreso, para poder dejar a sus niños hoy? Nos pidieron un consentimiento de padres y explicarle los protocolos de bioseguridad. ¿Usted se siente tranquila de dejar a su hijo en el colegio nuevamente? Sí, claro, porque pues no van a estar todos juntos y cada uno ya tiene su espacio, y pues ya les dijeron cómo iba a ser la modalidad nuevamente. Aproximadamente, gracias, muy amable, aproximadamente entran hoy 8 colegios distritales. Mire cómo reciben aquí a esta niña. Recibe a Gabriela. ¿Cómo recibe a Gabriela? Ay, a Gabriela la recibimos con mucho agrado. Gabriela es una niña para tercero, muy elegante. Mire, Gabriela es la manera como la reciben. La Secretaría Distrital de Educación ha dicho que este proceso de reinicio de clases presenciales se va a dar gradualmente. El día de hoy con 8 colegios de 138 que están inscritos. A partir del mes de marzo entra otro grupo, el mes de abril otro grupo, y ustedes ven cómo son de estrictas las medidas de bioseguridad. Desde el Colegio Bellavista, en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, nos despedimos. Fabián Forero, Red Más Noticias. 7 de la mañana, 32 minutos, noticias en San Andrés, Providencia, Santa Catalina, noticias en Bogotá, y ahora nos vamos con noticias en Cali. Este caso que ha llamado la atención de justicia por mano propia, donde ciudadanos le habrían imputado la mano a un presunto ladrón. Pues Ángela Collazo se encuentra con el secretario de Seguridad de la ciudad de Cali. Ángela. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y para los televidentes. Pues le cuento que vamos a retomar un poco el tema acerca del que hablábamos esta mañana, y fue ese hecho impactante que conmocionó a la ciudad, porque un hombre fue encontrado al oriente de Cali con su mano amputada. Al parecer, según las primeras hipótesis, estaba diciendo que fue porque intentó hurtar una bicicleta. Y para hablar precisamente de ese tema, pues me encuentro en este momento con el secretario de Seguridad, Carlos Rojas. Secretario, gracias por estar aquí en Red Más Noticias. ¿Ya se tiene claro qué fue lo que pasó con este hombre? Preliminarmente lo que sabemos es que se iba a presentar el hurto de una bicicleta, como tú dices. Aparecen unas personas en una motocicleta, desenfundan un arma blanca, agreden a esta persona. En ese hecho le cortan la mano y además le profieren otras heridas en su cuerpo. La Policía Metropolitana llega al sitio, lleva a esta persona a un centro médico
y pues en ese momentico los hechos son materia de investigación. Nosotros tenemos planificado el día de hoy estar allá en el barrio Los Naranjos, queremos hablar con la comunidad de lo sucedido y recoger otros elementos de juicio que nos permitan tener mayor claridad sobre lo que ocurrió este fin de semana. Es un hecho lamentable, la justicia por mano propia no es una alternativa que nos lleve a un buen recaudo. Normalmente ese tipo de eventos generan cadenas de venganzas, cadenas de violencias que se reproducen y Cali está haciendo un esfuerzo muy grande para tratar de reducir todos estos eventos de violencia. Ya este mes llevamos 3 días con 0 homicidios, jueves, viernes, ayer domingo también. Así que el esfuerzo es muy grande, la tarea es gigantesca y estos hechos no pueden detenernos en ese objetivo que se ha planteado Cali. ¿Ya se tienen identificados a las personas presuntos responsables de este hecho? No se tiene claridad de ello porque no se ha interpuesto ninguna denuncia. Conviene mucho que las personas que hayan participado de este hecho y que tengan claridad pongan en conocimiento de las autoridades estos hechos de tiempo, modo y lugar. Eso ayudará a tener máxima claridad sobre lo sucedido y además a garantizar que se diseñen nuevas estrategias de acompañamiento a barrios y comunas de la ciudad, que es la tarea en la que estamos con el Ejército, la Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía General de la Nación. ¿Serán judicializadas las personas que probablemente hicieron esto? De suyo, esta investigación llevará a la identificación de las personas que agredieron a la persona que se encuentra en una clínica de la ciudad y tendrán que dar explicaciones sobre estos hechos. Y eso implica que si no justifican adecuadamente su comportamiento y además si no plantean claramente desde el punto de vista jurídico el tema, pues van a ser judicializados. Es un hecho lamentable, no se puede permitir ese tipo de hechos. Justicia por mano propia no es el camino que la ciudad necesita. Se entiende un poco el tema de la indignación que le pasa a las personas cuando hay estos hechos, pero el Código Penal permite que un civil, un particular, pueda retener a una persona que haya cometido algún tipo de delito, incluso en los mismos hechos, pero tiene que ser entregado a la policía para que éste sea llevado a las instancias correctas para que se adelante la judicialización. Bueno, estas son las palabras del secretario Carlos Rojas acerca de esa noticia pues que impactó bastante, no solamente a la ciudad, sino también al país entero. Y en otras noticias hay que decir que la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, confirmó que al Valle del Cauca no llegarán 4.400 dosis de vacuna como se había dicho anteriormente, sino que serán 5.184 y ya todo está listo para eso. Con esta información yo me despido desde Cali, informo para ustedes Ángela Collazos, Red Más Noticias, sigan ustedes allá en Bogotá. Así es, Ángela, muchísimas gracias. Efectivamente, ese número de vacunas ha variado, en algunas regiones ha subido, en otras ha disminuido, y mucho más cuando ya se tiene el anuncio claro que hizo el presidente Iván Duque de que hoy van a llegar estas 50.000 dosis de vacunas de Pfizer. A propósito de esta noticia, nos vamos para la ciudad de Medellín, porque también están entonces a la expectativa con este anuncio del presidente Iván Duque. Santiago, buenos días. Y entonces, ¿cuántas dosis le corresponderían a la ciudad de Medellín? Así es, Jenner y Televidentes, muy buenos días. Tanto la Secretaría de Salud Departamental como la Secretaría de Salud de Medellín han sido prudentes, guardan silencio y afirman que esperan el pronunciamiento oficial por parte de la Presidencia para conocer detalles de esa distribución y logística. Pero tenemos claro que serán 6.570 dosis las que se distribuirán y que la ciudad de Medellín serían 4.232 que se dispondrán en los ultracongeladores que fueron noticia este fin de semana por medio de un tuit donde el alcalde Daniel Quintero mostró algunas fotos de la llegada de uno de los ultracongeladores dispuesto por una institución universitaria y que ya está en el Cabas. ¿Qué es el Cabas? El lugar donde se distribuirá esta vacuna. Por otra parte, cambiamos de noticia para contarles del presunto plan pistola que se estaría realizando en el departamento de Antioquia, porque este fin de semana estuvimos marcados por el temor y la violencia. En un primer video, como ustedes lo pueden observar, se ve como 2 motociclistas empiezan a tambalear por una de las calles del municipio de Segovia y detrás de ellos venía un policía disparándoles. Al parecer, estas 2 personas habrían atentado contra el policía que los dejaron con algunas lesiones. Posterior a eso, ayer en el municipio de Caucasia se conoció el asesinato de un patrullero que realizaba labores de vigilancia en pleno casco urbano y en últimas horas estamos a la espera de la confirmación del departamento de policía para conocer otro nuevo atentado contra unos patrulleros en el municipio de Betania, Antioquia. Escuchemos al coronel del departamento de policía del departamento. Bueno, en las horas de la mañana del día de hoy, sujetos armados que se movilizaron una motocicleta en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca, antioqueño, disparan en forma indiscriminada contra una patrulla de policía
que se encontraba de servicio. En el hecho pierde la vida uno de nuestros compañeros policías a partir de la agresión de estos dos sujetos, quienes emprenden la huida siendo capturados metros más adelante. Allí se les encuentra un arma de fuego tipo revólver con la que habrían causado la muerte a nuestro patrullero. Por otra parte, hemos conocido la columna realizada por el exalcalde y exgobernador Sergio Fajardo sobre el tema que ha generado tanta polémica en los últimos días y tiene que ver con EPM y el alcalde Daniel Quintero. Me permito leer los dos apartados que daban su columna y decía, abro comillas, barrer con la estructura de la ciudad construida en los últimos años, pues él y su equipo son la nueva y única expresión de la ciudadanía de Medellín. Abro comillas, el futuro se parece a nosotros, Medellín no les pertenece. Cierro comillas, asevera en tono penitenciario. Además dice que es una situación bastante compleja y que espera la respuesta de los diferentes líderes y agremiaciones del departamento de Antioquia, pero no da detalles de que esté a favor de la revocatoria contra el alcalde Daniel Quintero. Con esa información me despido de la capital de Antioquia, informó para Red Más Noticias Santiago Ocampo Silva. Feliz día. Muy bien, Santiago, muchísimas gracias. Sí, señor, fuerte columna de Sergio Fajardo contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Nos vamos ahora de Medellín a Barranquilla, 7 de la mañana, 40 minutos, donde también hay expectativa por el anuncio que acaba de hacer el presidente Iván Duque. Kimberly Martínez, con los buenos días, y usted ya tiene cifras de cuántas vacunas le llegarían a Barranquilla y al departamento del Atlántico. Adelante. Jenner, televidentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo los saludo precisamente del Laboratorio de Salud Pública Departamental, donde se almacenarán o servirá como centro de acopio para las vacunas de COVID-19. El gobierno nacional anunció que hubo un incremento para Barranquilla. Serán 2.556 dosis de vacunas que llegarán en los próximos días a la capital del Atlántico. Un aumento, como lo decíamos, con relación al anuncio hecho inicialmente, donde se esperaban 1.250 dosis. Estas vacunas serán aplicadas al personal de la salud que trabaja en la primera línea de atención para COVID-19, apoyo de urgencias, hospitalización y trabajadores que se desempeñan su labor en las unidades de cuidados intensivos que atienden a pacientes de coronavirus. Como les decía, el Laboratorio de Salud Pública Departamental, que está a mi espalda, tiene capacidad para 4 ultracongeladores. Allí se almacenarán las vacunas que serán distribuidas no solo en el Atlántico, sino también en los departamentos de Cesar, Guajira y Magdalena. Veamos lo que dijo el secretario de Salud sobre la llegada de estas vacunas. Estaban estimadas llegar para el 19 de febrero, pero con el anuncio hecho hoy por el presidente, se están en la espera de la comunicación del Ministerio de Salud de si habrá un adelanto en el envío de las dosis. La cifra para vacunas a iniciar el próximo 20 de febrero son 2.556 dosis para igual número de talento humano asistencial de la primera línea de atención de Barranquilla y de su área metropolitana, conjuntamente con la Gobernación del Atlántico y siguiendo las instrucciones del Ministerio de Salud, priorizaremos e iniciaremos las instituciones de salud, que en todo caso esperamos que en un mes todas las instituciones estén beneficiadas en la primera línea de atención talento humano, que es la primera etapa conjuntamente con los mayores de 80 años. Barranquilla también tiene listo el primer ultracongelador con capacidad para almacenar hasta 700.000 dosis de vacunas. Este equipo fue donado por una universidad privada, pero además puede almacenar las vacunas con temperaturas especiales en rangos entre los menos 50 grados a menos 86 grados centígrados, como lo requieren las vacunas de Pfizer, con las que se iniciará el proceso de inmunización en Colombia. Con esta información me despido desde Barranquilla. Informo para Red Más Noticias, Kimberly Martínez. Muy buenos días. Para más información, nos puede encontrar en las redes sociales, en Twitter, @RedMásNoticias, en Instagram, @RedMásNoticias, en Facebook, Red Más Noticias, en YouTube, Red Más Noticias, y a través de nuestra página www.redmas.com.co. 7 de la mañana, 47 minutos. Volvemos. Esta es la primera emisión de Red Más Noticias y nos complace saludar desde hoy a Joana Polanco. Ella es directora de innovación de Data IFX, con los datos precisos, el análisis sobre la economía. Hola, Joana, bienvenida. Feliz semana para usted.
Hola, muy buenos días, Jenner. Un saludo para usted y para todos los televidentes. Bueno, vamos a hablar de un tema del que se ha venido hablando durante los últimos días, y es el Bitcoin, que está disparado. ¿Qué es lo que pasa y por qué está subiendo tanto el Bitcoin, Joana? Bueno, Jenner, mire, para entender ese rally alcista que estamos viendo, hay que remitirnos como a 3 momentos. El primero tiene que ver con la incertidumbre de los mercados, que se generó primero por una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Esto generó mucho nerviosismo en los mercados internacionales, llevando a los inversionistas institucionales a buscar activos que no estuvieran correlacionados con el mercado, y esa incertidumbre se acentúa además con todo este tema de la pandemia por el COVID-19 y le abre ese espacio entonces al Bitcoin en los mercados. Segundo, noticias importantes como la de PayPal, que anunció que va a incluir el Bitcoin como uno de sus métodos de pago. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted va a hacer una compra, le va a preguntar, ¿usted con qué va a pagar? PSE, tarjeta de crédito y ahora también Bitcoin. Pero además también ya Visa se pronunció en ese sentido, y más recientemente estos últimos días Mastercard, que ha dicho que también va a recibir pagos en criptomonedas. Y la tercera razón, Elon Musk anunció primero que todo que hizo una actualización de su estrategia de inversión y ahora tendrá reservas en activos digitales, comprando 1.5 billones de dólares, y además anunció que su empresa Tesla también va a recibir Bitcoin como parte de pago o como medio de pago para sus carros eléctricos. Joana, ¿y qué tan seguro es comprar Bitcoins en estos momentos? Claro, muchos se preguntan esto, y es importante que ustedes sepan que en el mundo de las inversiones la rentabilidad siempre va a estar atada al riesgo. Si a usted le dicen que tiene una gran posibilidad de ganar una rentabilidad alta, pues también tiene que saber que está asumiendo un gran riesgo. Y es muy importante, Jenner, que los televidentes tengan muy presente que a la hora de caer, a la hora de una caída en el precio, no hay un activo fijo, no hay una reserva de un banco central que esté respaldando esta inversión, por lo cual su valor podría llegar incluso a cero, y que no hay una persona, una empresa o un gobierno ante quien usted pueda ir a hacer un reclamo. Joana, ¿y cómo va el tema regulatorio? Muchos se preguntan, ¿se podrán comprar Bitcoins en Colombia, por ejemplo? Bueno, pues mire, eso es muy importante porque se habla mucho por esos días sobre este tema, pero ¿en qué va? Comprar Bitcoin en Colombia no es ilegal, pero no está regulado. ¿Esto qué quiere decir? Que las entidades vigiladas por la superintendencia no pueden captar dinero de los usuarios para hacer inversiones en criptomonedas. Lo que usted sí puede hacer es comprar a través de portales, de plataformas directas, pero recuerden, no es ilegal, pero no está regulado en Colombia. 7 de la mañana, 50 minutos, noticias del mundo con los observadores, investigadores de la OMS que hicieron presencia en Wuhan, investigando las causas del origen del coronavirus. Pues lo que habrían dicho es que Wuhan, al parecer, no reportó la totalidad de casos que se dieron en un comienzo durante esta pandemia. La información con Ana María Rodríguez. Ana. Hola, buenos días. La OMS asegura que el primer brote de coronavirus en Wuhan había sido mayor a lo reportado. En su investigación encontraron que en diciembre del año 2019 ya había más de una docena de cepas, lo que señala que había una propagación más amplia que la anunciada inicialmente y que el virus ya circulaba ampliamente en Wuhan desde diciembre de ese año. Pudieron además hablar con un paciente señalado por las autoridades chinas como el primer caso reportado el 8 de diciembre de 2019. Se trata de un hombre de 40 años quien no tenía antecedentes de viajes. La misión de la OMS ya regresó a Suiza después de pasar 4 semanas en Wuhan para investigar el origen del COVID-19. Ana María Rodríguez, Red Más Noticias. Y este lunes será sepultado el expresidente de Argentina, Carlos Menem, quien falleció el domingo a los 90 años de edad. Alexander Gómez, muy buenos días. Buenos días. El expresidente Carlos Menem es velado desde ayer domingo en el Salón Azul del Congreso de la República en la capital argentina. Aunque el público ha podido entrar a despedirlo, está previsto que este lunes a mediodía sean cerradas las puertas del sitio para que la familia despida en una ceremonia privada al ex jefe de Estado, quien será sepultado junto a su hijo en el cementerio La Tablada. Menem, quien también era senador, murió ayer domingo a sus 90 años de edad en el Sanatorio Los Arcos en Buenos Aires. En junio pasado
pasado fue hospitalizado por una neumonía complicada con antecedentes cardíacos y desde entonces sus ingresos al hospital se hicieron cada vez más frecuentes por diversas dolencias. Gobernó Argentina entre 1989 y 1999, privatizó empresas públicas y privadas y estableció la paridad cambiaria de un peso igual a un dólar, que luego estalló en la peor crisis económica del país en 2001. Fue investigado en varias causas por corrupción. Estuvo en prisión domiciliaria preventiva en 2001 acusado por contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Los fueros le evitaron la cárcel en juicios como el realizado por encubrimiento del atentado contra la mutual israelita AMIA en 1994, que causó 85 muertos. Información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Alex, gracias. Y una situación que parecía estar controlada hace 5 años nuevamente está encendiendo las alarmas en Guinea, en África. Ha dicho la Organización Mundial de la Salud que se estarían presentando otra vez brotes de ébola. Las alarmas fueron emitidas tras detectarse 7 casos en simultáneo de la epidemia, de 3 de estos mortales. Hasta la fecha solo existen 2 vacunas experimentales para combatir esta situación que ocasiona gran zozobra en el continente africano, que deberá reforzar sus medidas para contener un posible rebrote de este virus, mientras combate también a la vez el COVID-19. Dentro de los síntomas están fuertes dolores de cabeza, vómitos, diarrea y fiebre alta. Muy bien, 8 de la mañana, 1 minuto. Hasta aquí esta primera emisión de Red Más Noticias. Mañana muy movida con muchas informaciones. Estamos pendientes entonces de la llegada de estas primeras 50.000 dosis del laboratorio de Pfizer. Eso va a ser hacia la 1:35 de la tarde. Por supuesto, tendremos hoy emisión especial aquí en Red Más Noticias en las horas del mediodía para que todos estén pendientes y se enteren del desarrollo, de la llegada, de las palabras del presidente sobre estas vacunas. Y así iniciaremos en breve el proceso de vacunación. Algunos están diciendo, estaba para el 20 de febrero, puede ser que se adelante este proceso de vacunación, ya lo anunciará el presidente Iván Duque. Muy pendientes hacia el mediodía con nuestra emisión. ¡Feliz semana!